Buenos días, estimados estudiantes de herramientas de Contaduría Pública de la JS. Voy a resolver hoy el taller de funciones lógicas que habíamos dejado en la clase pasada para que ustedes lo comparen con el taller que me enviaron y puedan hacer las correcciones. Bien, no voy a repetir el problema porque ustedes ya lo conocen, simplemente para ganar tiempo voy a agilizar. Entonces voy a sacar el promedio. Voy a sacar el promedio del primer estudiante, o sea, para A. Entonces, simplemente lo voy a hacer directo, promedio, me aparece aquí mi función, le doy doble clic y marco. Cierro paréntesis y me aparece que para estudiante A el promedio es 4.2. Ya como tengo la fórmula para el primero, arrastro la fórmula para los demás. Perfecto. Y ya tengo de mi listado quienes tienen un promedio superior a 4 y quienes se quedaron por debajo de 4. Aquí como un dato adicional me pide cuál es la calificación mayor. Entonces busco otra función que se llama el máximo. Busque el máximo y de esta columna E le doy todo el listado donde quiero sacar mi rango del máximo. Y me dice entonces que el estudiante A sacó, es el estudiante con mayor promedio. Igual con menor promedio, entonces más mínimo, igual activo mi función, voy listo de la columna a las celdas que necesito sacar el mínimo, cierro paréntesis y me da el mínimo. Eso es muy útil a la hora de tomar decisiones frente a unos datos. Perfecto, entonces como me pedí aquí la función sí, ¿cierto? Entonces simplemente voy por este lado y busco mis funciones lógicas. Yo ya la tengo aquí directamente, sí. Y sí me pide una prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Que ese promedio, dice aquí, sea mayor o igual a 4,0. Entonces ahí me está dando la prueba lógica. Simplemente yo tengo que ubicarla. Entonces me digo que este promedio del primer estudiante, ¿cierto? Sea mayor o igual, perdón, mayor o igual a 4,0. Entonces él me va a decir si es verdadero o falso. Si eso es verdadero, entonces ¿qué? Le ponga la condición aprobado. Y si es falso, le ponga la condición recuperar. Perfecto, entonces cierro y arrastro. Entonces voy a encontrar que B tiene que recuperar, el estudiante C tiene que recuperar, el estudiante E recuperar, el estudiante F recuperar. Eso era todo lo que había que hacer en ese primer ejercicio. El segundo me decía que para unos estudiantes de hotelería y turismo que venden en una agencia, están de pasantía seguramente, para que se ganen un viaje a China, tienen que vender más de 100 pasajes y haber recibido unas bonificaciones, eso se llaman señas, unas bonificaciones de más de $500, ¿cierto? Entonces, veamos entonces por ahora quiénes cumplen o no. ¿Qué función debía aplicar ahí? Pues me dice que mayor y, o sea, una conjunción, tiene que cumplir con ambas condiciones. Entonces, yo ya sé de antemano, por lo que me plantea el problema, que es una función y. Entonces me pide la prueba lógica. Entonces me dice que para el primer estudiante debe ser mayor, ¿cierto? Cantidad de viajes sea mayor, dice ahí, que 100, ¿cierto? Y que la segunda valor lógico, es decir, el de los bonos, sea mayor, porque ahí me dice, sean mayores a $500. Listo.
Para el primero se cumple, ¿cierto? Porque este vendió 150, está por encima de 100 y este ganó 15.000, o sea, está sobrado. Entonces simplemente arrastro y me va a decir que B no cumplió, que D tampoco, que E tampoco y que F tampoco. Solo el estudiante G, C y A cumplieron. Pero yo no quiero verlo como falso o verdadero, entonces simplemente voy a utilizar la función sí, que es la que me deja poner todos esos eh, adjetivos, llamémoslo así. Entonces sí me pide, ¿cierto?, que dé la prueba lógica. Entonces, simplemente esta. Pues que si esta es verdadero, ¿qué? Entonces yo le escriba viaje a China, ¿cierto? Y que si esta es falso, entonces simplemente le escriba nada. Ustedes le podían colocar otra cosa. Aceptar. Entonces, ya sabemos que los verdaderos se van para China y los que no se quedan en casa. Bueno, nadie quiere ir por esta época a China. Bien, listo. El tercer ejercicio, ahí se confundieron algunos un poquito, pero vamos a ver qué nos planteaba. El tercer ejercicio nos planteaba que en una empresa industrial que se trabaja por turnos, donde T es tarde, M es mañana y N es noche, pues sexo masculino y femenino, y aquí el tipo, entonces simplemente aquí podría ser el de la caldera o el de la recepción. Entonces, para el primero, para autorizar a, que algunos se me confundieron con ese igual, no, simplemente podría ser una coma. Autorizar a mostrar verdadero para los trabajadores del turno N o, entonces esa O me está diciendo que es una mm, disyunción, es decir, que tiene que cumplirse una de las dos. Entonces vamos a trabajar para, o sea, que sea del turno de la noche, pero o sea del turno, perdón, sea del sexo femenino. Entonces simplemente aquí me está diciendo que es una función o, ¿cierto? Porque cualquiera de las dos sirve para irse a descansar si cumple con ese turno. Entonces el primer valor, entonces me va a decir que si este señor, este turno, es igual a n, ¿cierto? Entonces sale. O también que si ese mismo señor Carlos es igual al sexo femenino, pues también se va. En este caso no se va porque ni es del turno n, ni es del sexo femenino. ¿Está claro? Simplemente tenía que arrastrar para saber quiénes cumplen entonces estas dos condiciones, N o F. En este caso cumple Paula. ¿Por qué? Porque no es del turno nocturno, pero sí es femenina, entonces se va. Igual Natalia, ¿cierto? No es del turno, pero es femenina. En cambio, este sí cumple una de las dos, o cumple ambas. Es del turno, Betty es del turno, perdón, de la noche, y es femenina, entonces se va. Eso era todo. Ahora ve qué era. Me pide tres condiciones. Que sea el turno N o del sexo femenino o que sea del sitio de trabajo C. Entonces, lo mismo. Ya sé que es O porque tiene que cumplir al menos una. Entonces, simplemente este me dice que tiene que ser igual, ¿cierto? A N. La segunda, entonces, que tiene que ser del sexo femenino, igual a F. Y la tercera, que tiene que ser del tipo caldera, o C. Entonces simplemente me paro aquí en tipo, igual a C. Claro, algunos podían coger en orden las columnas. Yo las cogí como me dice el argumento. Entonces el orden de los factores no altera el producto. ¿Listo? Entonces voy y miro quiénes cumplen.
al menos una. Entonces Ricardo no es del turno N, no es del sexo femenino, pero sí es de la caldera, ¿cierto? Del sitio de la empresa, de la industria C. Entonces por eso se va. Perfecto. Y así el análisis para cada uno. Y el cuarto ejercicio, entonces me decía, vaya al punto 1 y de acuerdo al video, cómo poner color a una celda automática, entonces nos devolvemos al punto 1 y miramos. Teníamos que marcar lo que vamos a colorear, ¿cierto? A lo que le vamos a poner color. Nos vamos por formato condicional, le decimos nueva regla, aplicar únicamente, perdón, aplicar formato a los que contengan qué, ¿cierto? Texto, porque aquí estoy tomando texto, pero también puedo tomar números, pero en este caso yo lo quiero solo con texto. Y que busque los que dicen aprobado, ¿cierto? Y les coloque un color verde clarito, dijimos, ustedes pueden ahí coger otros colores, simplemente pedimos ese y aceptar. Y aceptar. Entonces miren ustedes que me le ha colocado verde a los que yo le dije. Vuelvo y marco para los otros. Entonces formato condicional, nueva regla, aplicar únicamente a la celda que contenga texto específico, entonces que diga recuperar. Si le escriben otra cosa, él no va a encontrar, ¿cierto? Y formato, dijimos que le pusiera un verde quemado. Aceptar y aceptar. Entonces miren que este es muy útil para los contadores porque cuando necesitan resaltar o mirar, pues no tienen que hacerlo uno por uno, sino pueden hacerlo simultáneamente a cientos o miles de celdas. Muchas gracias, eso era todo, hasta la próxima.